Buenos días muchachos de noveno. Voy a hacer este video explicativo para aquellos que no tienen acceso a internet. De alguna manera muchachos, aquellos que tienen conectividad, por favor, háganle llegar esta explicación a sus compañeros. Les agradezco si pueden hacerlo, ya que es un trabajo doble porque pues, les explico a ustedes, pero también la idea es llegar a esos muchachos que no tienen acceso, ya sea por teléfono, por video, por llamada, pero la idea es que estemos todos en contacto y estemos ayudándonos todos muchachos. Entonces chicos, voy a recordar hoy qué fue lo que hicimos en la clase de educación ambiental. Básicamente este periodo iniciamos con el tema de que tiene que ver con el cambio climático. Aquí les ofrecí a sus compañeros una explicación breve de lo que era el cambio climático. Habíamos que entender primero cinco cosas principales sobre el cambio climático. Primero, que el cambio climático y el efecto invernadero son dos conceptos que tienden a asimilarse como si fueran iguales. Sin embargo, existe una diferencia pragmática entre los significados de cambio climático y efecto invernadero. Vamos a entender que el cambio climático es una consecuencia del efecto invernadero que ha sido generado de manera natural o de manera antrópica. En este caso, el cambio climático es el aumento de la temperatura promedio de la Tierra en una escala de tiempo definida como es la que nosotros tenemos. Mientras que el efecto invernadero es la acumulación de gases como el dióxido de carbono, metano, monóxido de carbono, óxido de azufre y óxidos de nitrógeno que bloquean los rayos solares e impiden que estos salgan de la atmósfera. ¿Sí? Entonces haciendo precisamente ese efecto invernadero. ¿Listo? Lo segundo que hay que entender es que este cambio climático tiene unas consecuencias a futuro. El cambio climático existe, es una realidad. Mientras hoy estamos peleando contra el coronavirus, que es un enemigo invisible, tendremos más problemas en el futuro. Se cree que para el 2100 aumentará una serie de consecuencias ligadas al cambio climático. Pero lo primero que vamos a entender es que con el cambio climático y con el aumento de la temperatura de la Tierra en 100 años puede aumentar 10 grados si no se hace nada en la actualidad. Actualmente para el 2020 los grados de aumento de temperatura han sido alrededor de 2,5. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Cuáles son las causas del calentamiento climático? Les decía a ustedes que son dos, son naturales y antrópicas. Naturales, ¿cuáles van a ser? Naturales van a ser todas aquellas que derivan de procesos biológicos, erupciones volcánicas, quemas, incendios forestales naturales en general, que lo que hacen es liberar carbono a la atmósfera. Mientras que cuando hablo de antrópico estoy refiriendo a que es causado por el hombre. Existen entonces dos fuentes de contaminación para el efecto invernadero y la consecuencia del cambio climático, que son el uso de combustibles fósiles y el empleo que se realiza en actividades de ganadería extensiva. Uno de los causantes de los gases de efecto invernadero son el consumo excesivo de carne, la ganadería extensiva de vacas. Las vacas eructan aproximadamente 110 kilogramos de metano en un solo día. Entonces son gases altamente contaminantes y no solamente entender eso, sino que muchas de las cadenas de producción que nosotros tenemos están ligadas a ese consumo de carne y esa parte de la economía. Entonces hay dos cosas donde viene aquí. Uno es el cambio climático, otra es la economía. Se sugiere mucho retornar o volver a energías renovables. ¿Cuáles son las consecuencias que les había hablado? Pues primero, el aumento de la temperatura. Eso va a generar que desaparezcan los cuerpos polares. Hay un aumento en el nivel del mar, un aumento en la desertificación, un aumento en la erosión del suelo. Eso conlleva a que no se produzcan tantos alimentos como ahora. Va a conllevar también a la aparición de enfermedades mucho más mortales que el coronavirus. eh, Enfermedades que están ahí esperando sencillamente unas condiciones ideales para florecer o una mutación. Entonces, digamos lo que sí sería como las consecuencias más previsibles y básicamente, si no se hace nada hoy, en 100 años la Tierra será inhabitable para el ser humano. Y eso conlleva dos cosas. Primero, a que desaparezcamos como especie o en 100 años aumente los viajes espaciales. Otra de las consecuencias nefastas de esta contaminación, de la contaminación producida por el hombre que afecta, digámoslo, al calentamiento global con su efecto invernadero y la producción de gases, es lo que tiene que ver con la flora y fauna. Cada 20 minutos está desapareciendo una especie en el planeta.
causada principalmente por los efectos del hombre, reducción de hábitat, tráfico de especies en general. Entonces, lo primero que te quiero que tengan claro es eso, que el ente global existe y esas son las consecuencias, por lo menos que se tienen previstas. Sin contar que la población se verá reducida porque él va a tener menos espacio en las zonas costeras. Posteriormente a esto podemos encontrar una especie de soluciones. Eh, Hacia el 2000 se creía que una solución para frenar el calentamiento global era sencillamente cambiar el bombillo, pero no. Hoy damos cuenta que es diferente, es necesaria la conformación de una actitud ambiental y de una cultura de desarrollo sostenible. En este sentido, lo importante es dar un viraje hacia el uso de energías renovables, disminuir los consumos de carne, disminuir lo que tiene que ver con el uso de combustibles fósiles en general. Pero siempre son cuestiones de disminuir, pero nunca hablamos de sustitución. En este momento con el COVID-19 los precios del petróleo por el piso ya se ha definido inclusive de los bancos principales de Estados Unidos como el JP Morgan, inclusive el grupo de Exxon liderado por la familia, se llama? Los Rockefeller también ya empezaron a desestimular las inversiones que tenían en sus campos petroleros en el fracking. Entonces ya están como haciendo el viraje hacia esa parte de inversión en energías renovables. Posteriormente, con el cambio climático, pues lo más lógico que aparezca sería tratar de frenar esto. Ya el cambio climático es inevitable, solamente lo que podemos hacer es frenarlo. Esta primera medida lo que nosotros vamos a someter es a entender esta pregunta que aparece en el trabajo: ¿cómo se adaptan las ciudades al cambio climático? Hemos definido también que en una era geológica normal, el cambio climático es un proceso que se da. Inicialmente la Tierra era caliente hace 4.600 millones de años, hasta que se enfrió, luego se generó la atmósfera, pero en términos generales, los procesos de cambio climático siempre han existido y la vida ha sobrevivido a ello. Lastimosamente, en las actuales condiciones, la vida sobrevive a ella. Eh, el hombre necesita de la tierra, pero la tierra no necesita del hombre. En ese sentido, el planeta como ecosistema perfectamente puede borrarnos de un plumazo y la vida continuará. Entonces hay que hacer un cambio primero en nuestra cultura y en nuestras acciones diarias. Toda persona que esté en este planeta tiene la obligación moral de realizar cambios a su cultura. Ya esto no se soluciona solamente con no botar el papel, sino mirar qué hacemos con ese papel o con ese residuo que se está formando. A lo largo de la historia geológica de la Tierra también aparecieron algunas eras que estaban ligadas por temperaturas bajas. Se conocen como las etapas de las glaciaciones. Pero si miramos en términos generales, el efecto invernadero y el cambio climático van a estar presentes con nosotros de manera natural o antrópica. Solo que en los últimos 200 años, después de la segunda revolución industrial de 1850 en adelante, hemos acelerado este proceso en más de 3 grados en menos de 200 años. Esto deriva que se formen una serie de políticas que comprometan no solamente a los países, sino a las ciudades, para que generen hechos concretos en la protección del medio ambiente y evitar el calentamiento global. Lo primero fue la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 1992, que fue como un intento o un primer intento de reconocer que el cambio climático existe y de comprometer a todos los países industrializados o no industrializados en definir políticas para su protección. Posteriormente aparece el Protocolo de Kioto, que es como el primer intento de acuerdo. Kioto es una ciudad en Japón, básicamente para reunir a todas esas naciones y comprometerse a disminuir los efectos de los gases de efecto invernadero por lo menos en un 5%. Lastimosamente no se cumplió. El último intento que se tuvo de poner a todos los países de acuerdo fue el Acuerdo de París. Sin embargo, con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, este acuerdo, Estados Unidos decidió salirse de este acuerdo. Y si ustedes no lo saben, los dos países que presentan una mayor tasa de contaminación de gases de efecto invernadero son Estados Unidos y China. Entonces, muchachos, hasta aquí iría la explicación de educación ambiental. Por favor, replíquenla. Esto fue lo que trabajamos hoy.
Les agradecería si puedan difundir este video entre sus compañeros. Muchas gracias.